Muy bien, y todas. Primero que todo, les quería preguntar nuevamente si tienen algún problema para que grabemos esta sesión. No hay ¿Podemos problema. grabar? No, no hay problema. Gracias. Ok. Entonces, hoy día les voy a describir brevemente el programa de hoy. La verdad es que está bastante interesante. Es nuestra última sesión ya de talleres. Hoy día nos acompaña la señora Lilian Barrientos. Ella es agroecóloga y coordinadora de capacitación del proyecto Centro de Aprendizaje Monjelechi Mapu. Y además vamos a estar con una segunda charla donde vamos a conocer todos los tratamientos para un correcto almacenamiento de semillas. Así que sin más preámbulo, señora Lilia, si está por ahí. Bueno, la señora Lilian es de profesión ingeniero agrónomo, es reconocida curadora de semillas, experta en agroecología, agricultura familiar campesina, diseño predial sustentable, método biointensivo, alimentación saludable y gastronomía mapuche. Además, es cogestora y coordinadora de capacitación del proyecto Centro de Aprendizaje Monjelechi Mapu y de su unidad demostrativa agroecológica, proyecto de acción social de la comunidad Baí de Chile y asociado a la Escuela Básica Particular FAICI. Es un proyecto de investigación, acción de una propuesta de desarrollo campesino y sustentable para la familia campesina mapuche en el marco de la soberanía alimentaria. Espacio que es visitado y reconocido por organizaciones campesinas e instituciones, en el cual se desarrollan distintas actividades de capacitación y difusión. Ubicada comunidad indígena Manuel Lorenzo, sector Rulo, comuna de Nueva Imperial. En forma permanente y durante todo el año se realizan talleres y o visitas guiadas a grupos atendidos por diversos programas y proyectos, entre estos Prodesal, PDTI y programas de familia. Así que muchas gracias, señora Lilian, por haber aceptado esta invitación y también por compartir con nosotros su experiencia en lo que es la Casa de Semillas. No, gracias a ustedes. Demasiado currículum para una oficina tan modesta como esta, ¿no? No era necesaria. Estamos todos bueno, hay algunos que no conozco, así que un gusto conversar con ustedes. Este es un tema muy interesante porque la realidad es que toda mujer campesina, toda mujer huertera, siempre, y esto por mí, ¿no es cierto? Somos las mujeres principalmente las que hemos mantenido, guardado, resguardado las semillas. El asunto es que al día de hoy requerimos mayor comprensión de cómo hacer esto de la mejor manera, ¿no es cierto? Y hoy día tenemos nuevas comprensiones. Entonces, porque uno ve, ¿no es cierto?, en todos lados las amigas huerteras, no sé, pues, en una bolsita de cilantro la guarda por aquí, o va al invernadero con las semillas de arvejas sin hila, quiere sembrar más, pero no alcanzó porque llegó visita y ahí queda la bolsa, por lo tanto esa bolsa con semilla, en el día mucho calor, está en una bolsa plástica, mucho calor, se condensa la humedad, se humedecen, al día siguiente hace frío, etcétera, etcétera. Por lo tanto, hemos perdido una verdadera noción de lo que es guardar y conservar semillas, ¿ya? Y entiendo que ustedes han ido trabajando distintos temas y lo que conversamos con Sandra es mi aporte para todo lo que ustedes han estado conversando y que van a continuar el día de hoy, es ver cómo se hace esto en la cotidianeidad de una familia campesina, ¿no es cierto? ¿En qué condiciones? ¿Ya? No sé, Sandra, si tú puedes compartir el video que ya podríamos partir por eso y a lo mejor cada cual comentar un poco
cómo guarda sus semillas o qué dificultades hay con las semillas, y yo después ordené cierta información en un PowerPoint y de ahí terminamos de conversar. Voy a tratar a ver si funciona mi internet. Acá se escucha. Para olvidarme de ti voy a cultivar la tierra. En ella espero encontrar remedio para mis penas. 3, 2, 1, vamos. Un saludo para todos en este día. Estamos aquí en un lugar muy especial. Estamos en un lugar secreto y queríamos igual mostrarles una cosa muy secreta de la profe Lili. Vamos. Pasa. Vamos. Está oscuro porque es muy importante que esté oscuro. Y vamos a mostrarles ahora qué es lo que tienen acá. Pondré la luz. Una casa de semillas. Con todo. Ya, pero aprendimos algunas cosas en este lugar. Hay semillas de el año pasado y de este año, porque ya es época de estar guardando las semillas, por supuesto. Nos decía la profe Lili que, bueno, esto es de las cosas más seguras para poder guardar las semillas, ¿no? Vidrio y tapa que cierre bien, ¿no? Para que no entren los ratones y tal. Pero en este caso lo hacen así porque tienen la posibilidad de tener este espacio cerrado, oscuro, ¿sí? Por eso la luz estaba apagada y es un espacio de silencio. A las semillas no les hace bien la luz. Entonces, otra alternativa también es de estos tarros de lata de oscuros. café, claro. Sí. Hay otro tipo de tarros que son estos, por ejemplo, que también son buenos, que son completamente cerrados, también, oscuros. Eso. Pero claro, lo importante es que estén todas rotuladas con el año y mantenerlas... Eso. ¿Qué es y de cuándo? ¿Qué es de cuándo? Tan, tan, tan. Y así guardamos las semillas con mucho cuidado. Otra cosa, además de la oscuridad, es la temperatura. Muy importante que las semillas, para que puedan durar largo tiempo, no sufran cambios de temperatura. Frío, calor, no. Que sea más bien estable. Por eso es importante también tenerlo en un lugar estable y sin humedad. Sin humedad. Yo igual quería mostrarles, por ejemplo, miren, este poroto témelo. Este es el poroto del año anterior. Aquí se ve cómo el sol les afecta a las semillas. Este es del año anterior, este es de este año, ¿sí? Por eso es súper importante tenerlos en lugares oscuros, porque las semillas se dañan cuando les llega el sol. Las semillas tienen que estar en lugares oscuros. Por eso esta pieza es súper guapa. Chan, chan, chan. Y eso es lo que estamos formando en el grupo del programa de mejoramiento de huertas. Entonces las invitamos a que podamos caminar a tener luego nuestra casa de semillas. Ya estamos en la construcción de este espacio con el aporte de las semillas de todos nosotros y para irlas cuidando y así irlas traspasando unos a otros para que podamos tener más variedad y más calidad de nuestras semillas. Así que junten sus semillas. ¡Chin! Casa de Semilla informa, es tiempo de devolver semillas. Ténganlas listas para la próxima visita. Ya. Entonces, en ese video muy sencillo, es algo que está desde un programa, estamos trabajando hace más de un año con la Fundación Licán de Tirúa, que es impulsando la huerta y todo esto en el contexto de la pandemia. Bueno, previo a la pandemia ya estaba la idea, pero con la pandemia obviamente, como todo el mundo, se está trabajando en forma virtual y con apoyo de material audiovisual y por eso ese video sencillito. Entonces ahora sería interesante rápidamente que Pamela, Sofía, Ana, todas,
también cómo es su experiencia o qué desafíos se encuentran cuando uno guarda la semilla. Más aún situándolo en el contexto del programa que ustedes están, porque yo reflexionaba es que tenemos más noción tal vez cuando hablamos de semillas que son de las hortalizas, que siempre hemos estado familiarizadas con esas, pero en este contexto de estas especies que están trabajando, ¿no es cierto?, para mejorar la biodiversidad, las plantas medicinales o algunas especies que requieren mayor cuidado, es un desafío mayor. Entonces, ¿sus comentarios? Hola Lilian. Hola, Pamela. Bueno, con respecto a esta guarda de semillas que hemos visto en este último tiempo, a mí igual me ha servido mucho, pues he ido cambiando la forma de guardar, porque antes las guardaba en bolsitas de género, lo que tú relatabas, en bolsitas de género, en papel, y en donde quedó, quedó nomás. Pero ahora ya no. Aprendí de que hay que rotular, guardarlas, marcarlas y escondidas de la luz. Sí, eso es muy importante. Así que he ido guardando mis semillitas, apartándolas, utilizando los envases que van al descarte. En este caso estoy guardando en los envases de jugo Watt. Los limpio, los esterilizo bien y ahí estoy poniendo las semillitas y rotulando. Así que he tomado una mejor forma y obviamente queda mucho más ordenado y organizado, fácil de pillar. No es como antes que había que andarlas buscando entre medio de los canastos. Así que, ¿Dónde las dejé? Me acuerdo que las dejé. y todavía hay Eso unas nos que no pasa a pillo. Así todas. que, sí. Más aún cuando uno va a Así un que, café, vuelven con muchas semillas y sí. uno se acuerda clarito. No me voy a olvidar que esta me la dio la señora Francisca o esta fue de tal Trafquinto, pero pasan 2 meses y uno dice, ¿de qué era? ¿Por qué la tengo? ¿Por qué la guardé acá? No sé. Por todo eso es muy importante el rotulado. ¿Y las demás qué pueden comentar o los demás? Hola, buenas. A mí me pasaba lo mismo con las semillas cuando hacíamos trasquinto. Después llegaba a casa y, claro, las llevaba en papelito y después ya las dejaba guardadas y se me olvidaba rotularlas. Ese fue mi gran error por mucho tiempo. ¿Cuál es la primera gran dificultad que uno tiene con las semillas? Por ejemplo, si alguien está recolectando semillas de un avellano, ¿cuál es el primer desafío que se nos presenta? O un maíz. El maíz yo creo que tiene que quedar bien seco antes de guardarlo, poder secarlo bien antes Pero de antes de almacenarlo, eso, ya, sí. que Bueno, madure en toda la semilla hay que planta. secarla, ¿no es cierto? No, no, no. Previo, me refiero ya como semilla seleccionada. Sino, para mi gusto, el primer gran desafío, y que es muy obvio, es el daño por ratones. Ah, ¿Sí? desinfectar. Claro, entonces por eso es que uno no los puede guardar en cualquier lugar y porque siempre las abuelitas, las mamás, cualquier mujer campesina las tiene en la cocina porque es el lugar más seguro. Porque si los dejamos en la bodega, en la leñera, que a lo mejor hay mucho más espacio, a lo mejor hay, en la bodega hay a lo mejor una temperatura mucho más estable, pero ¿cuál es la dificultad? Que los ratones hacen, comillas, ¿no es cierto? Sobre todo en el mes de abril, mayo, cuando ya buscan los lugares abrigados, el primer gran daño y el mayor problema que tenemos para guardar semillas de cualquier tipo son los ratones. Dale, Sofía. O Blanca, ¿alguien iba a hablar y yo interrumpí? No, yo no, Ah, ya. Entonces, yo no. ¿por Ay, qué escuchando. Sí, ¿por qué entramos las semillas a la casa? Precisamente por eso, para poder guardarlas en un lugar aislado de los ratones. Pero ¿qué ocurre? ¿Cuál es el lugar de la casa en que podríamos tener semillas? Es en la cocina. Pero ¿qué
con la cocina, es seguro para los ratones, es un ambiente seco, pero la semilla vive estresada todo el día. La semilla que sea, ya sea de un couye, de una semilla de poleo que recolectamos, o una semilla de hortaliza o un grano. ¿Por qué va a vivir estresada? Porque en el día, más aún en invierno, hacemos fuego, estamos cocinando, cociendo pan, por lo tanto la temperatura es 30 y tantos grados, pero en la noche se apaga el fuego, todo el mundo se va a dormir y la temperatura baja a 5 grados Celsius, incluso si las condiciones de la cocina no es tan aislada, puede llegar incluso a 0 grados. No se congela, pero hace mucho frío. Entonces es un estrés permanente por cambios de temperatura. Entonces, por eso es que la conversación ahora es pensar cómo guardamos las semillas en un contexto doméstico en el que estén las mejores condiciones, sabiendo que las semillas debemos mantenerlas aisladas o fuera del daño de los ratones, que la luz las daña precisamente por lo mismo, porque están en una etapa de descanso, por así decirlo en forma simple, y con ciertas condiciones de humedad y temperatura que sean estables, porque es un ser vivo, dormido, pero ser vivo, ¿ya? ¿Alguien quiere comentar algo más de los desafíos que se nos presentan con las semillas? Ya. Yo quería comentar algo. Dale. Soy Sofía. Mi manera de guardar la semilla, como lo hacía mi abuelita antes. Yo ahora lo guardo en bolsita o en cajita cartón, pero cuando la guardo le echo, por ejemplo, 1 kilo de alberja o de haba, le echo o media taza o 3 cucharadas de ceniza. Le cindo la ceniza y ahí, para que proteja de los bichos que a veces le pueden llegar. Y me da muy bien el resultado, la ceniza. Como lo hago como porque los taqueches, como yo soy cultura mapuche, siempre decía que así había que guardar la semilla. Le sirve para que, como desinfectante y para que no le llegue el bicho. Pero igual lo pongo en cajita de cartón encima de otro y se mantiene súper bien. Como tengo un domo, lo guardo segundo piso. Ahí tengo la semilla. No sé si estará bien o estará mal. No, súper bien, pues. Hay varios, claro, hay técnicas como esa en que uno la aprende de los antiguos, ¿no es cierto? Pero al día de hoy uno tiene que pensar por qué o cuál es el fundamento de por qué eso funciona tan bien. Entonces, tal cual como tú decías, Sofía, uno es mantenerla aislada del daño de algunos bichos, pero también la ceniza, como es un talco tan fino, atrapa la humedad. Entonces, si está en un ambiente en la que hay humedad ambiental, la ceniza va a atrapar en primer lugar la humedad. ¿Ya? Entonces tiene varios efectos. Sí, pero el segundo piso siempre se mantiene calentito. Por eso, pero tengo también un domo sirve para atrapar. Sí, ya. Gracias. Entonces, es que uno está aprendiendo igual, pues nunca lo he guardado en frasco de vidrio, no lo guardo, porque siempre como que no la sello, porque para que tenga airecito, qué sé yo. Y después lo siembro y me sale todo súper bien. Porque ya ahora tengo sembrada la haba y la alberja ya los tengo sembrados y ya me están grandecitos y ahora salieron ya.
Ahora me falta sembrar los porotos, qué sé yo. Vamos a revisar rápidamente. ¿Ahí ven mi pantalla? Sí, la vemos. Ya. Vamos a revisar rápidamente. Bueno, aquí hay varios conceptos que quería Sandra conversar. Uno es el concepto de casa. Y lo otro, como lo que ya hemos estado conversando, como los datos que ya mencionó Pamela, también dijo Sofía, de algunos tips que uno debe tener y otros que en el video, que es cuáles son las condiciones más apropiadas para mantener esta semilla. Todo esto pensando en un contexto de nuestra habitabilidad normal, que es la casa, el lugar donde compartimos con la familia, ¿ya? Entonces, como yo digo, tanta diversidad que hay en la madre naturaleza y que encontramos en nuestro entorno, la naturaleza nos enseña que cada especie o variedad tiene sus características, que hay que saber con quién usan y los insectos y el viento hacen de ruido, por lo tanto hay que saber qué plantas podemos mantener pureza varietal o no. La ambición rompe el saco, no podemos hacerlo todo en forma individual. Es decir, estos temas de mantener diversidad, la única forma de hacerlo no es un Quijote aislado, un Superman aislado, sino es un trabajo colectivo como siempre se ha hecho, en la que uno lo hace con su organización, articuladas con otras personas de otras organizaciones. En el caso de las semillas de la huerta, es cuando más fácil tomamos más ejemplos, tal vez, como lo comentaba Sofía, de su abuela o de su familia, ¿no es cierto? Hay semillas, aquí cito, y lo mismo debe ocurrir con las semillas que ustedes han estado trabajando de las plantas medicinales o plantas más especiales, naturales. Hay plantas que requieren ciertos tratamientos. En este caso de la huerta, por ejemplo, los tomates requieren una fermentación. Hay otras plantas que uno las debe marcar los ejemplares en la planta, para saber que de ahí van a salir los buenos ejemplares para semillas, como en este caso el maíz. Pero cuando uno saca la semilla del maíz, sabe que no desgrana toda la coronta, sino una parte donde está el mayor vigor. Y hay otras plantas que uno debe saber determinar cuándo la flor ya maduró bien la semilla y en qué momento recolecta. Es decir, en cada planta tiene sus propias características y especificidades. Entonces, en el caso de las aromáticas, este es un tajete nematicida, exactamente lo mismo, o si estuviéramos sacando de esta otra planta que es medicinal, ornamental, tiene muchos atributos, que es el cartucho, ¿no es cierto? Digitalis, o un poleo, ¿en qué momento recolectamos la semilla? ¿O esta semilla de qué será que se ve tan bonita? Hermosa, ¿no? A ver, Marcelo. Parece. ¿Qué semilla será este, Carlito? Un canelo. Ah, canelo. Canelo. El canelo hay que recolectarlo, ¿no es cierto?, a finales de marzo, y como es un fruto carnoso, hay que dejarlo secar y cuesta mucho secarlo, ¿ya? Pero ahí, por eso recordé lo de los ratones, es decir, si uno quiere secarlo en el mes de marzo, que ya hay menos condiciones ambientales para deshidratarlo, toda su pulpa, porque la semilla está rodeada por un fruto carnoso, los ratones lo disfrutan. Por lo tanto, uno tiene que identificar bien dónde las puede secar, pero que no se las vayan a comer los ratones. Y esta otra Hoy quería preguntar sobre el canelo.
¿Puedo? Sí. Sí, dale nomás. ¿Puedo hablar ahora? Sí, sí, te Sí, estamos escuchando. que quería preguntar sobre la semilla de canelo. ¿En qué tiempo se puede sembrar? Lo que pasa que yo, como soy artesana, trabajaba con el teñido de la lana y con la semilla yo teñía lana y la hoja. Me da un color súper bonito. Pero ahora sí que la semilla se puede sembrar. ¿Y cómo se puede sembrar? No tengo experiencia yo en sembrar canelo. Para ser bien sincera, yo me ocupo de recolectar semillas. Seguramente las otras compañeras pueden comentar, o las profesoras, ellas tienen más experiencia. Yo, para ser sincera, me preocupo de recolectar semillas de canelo porque se usa mucho en la gastronomía, ¿ah? Como pimienta. Pero de ahí terminan de comentar cómo se... sembrarla, sí. En el invierno, a la salida de invierno ya se debiera hacer los almácigos. Y no es ¿ya? Esta semilla es de Lilagüen y esta es de Capulí. Entonces, aquí menciono yo de que la biodiversidad siempre nos está forzando a aprender a ser unidos, ya articulados, cooperados y estar estrechamente vinculados con otros, porque no todos lo podemos hacer, no todos lo podemos hacer uno, tiene que ser entre muchas manos, y la que no sepa de esto lo sigue con lo otro. Se me va a terminar la batería. ¿Ya? Entonces toda semilla es un ser vivo. Rápidamente, antes que se corte el computador, después sigo con el teléfono. Los materiales de madera, yo he visto que son los mejores para la selección y limpieza. Un yepu es la mejor herramienta que existe para la selección, el venteo, etcétera. Es magia. O sea, el que tengamos este instrumento es lo mejor de lo mejor. Pero después uno tiene que pasar por distintos arneros para ya la limpieza de la semilla. Ya con la posibilidad de negocios, existen muchos tipos de coladores y cribas para poderla seleccionar. Se le acabó la batería. Bueno, no sé si la esperamos, que se reconecte o seguimos, Sandra. Se va a conectar al tiro al teléfono. Ya. Hola, estoy aquí. Hola. Hola, ¿cómo está? Bien, bien, gracias. Un poco mejor. ¿Está escuchando conversación? Estoy tomando un curso por internet. ¿A dónde anda la Martita? ¿Qué anda copuchando? ¿A dónde anda Martita copuchando? Estoy en una feria. Oh. Hola, señora Qué Magda. bueno. Hola. Hola. Estoy en una feria, entonces por eso estoy calladita, porque entre que llega gente, conversa y pasa de todo acá. Estoy bueno, aprovechando de comerme yogur. Ahora, Martita, te me pillas hablando sola ahí con el teléfono. Ah, sí. No, aquí pasa Muestra de... dónde estás, ¿por qué feria estás? A la feria. Estoy en una feria de emprendedores de Vilcún. Estoy en la plaza. Hola, ¿me ven ahora? Hola. Sí. Ahora sí te ves, Lili. Ay, sí. Yo no veo a nadie, es como estar hablando sola, pero... Ah, ¿en serio? Claro, bueno, es que configurar el teléfono. Pero lo que yo tenía en las otras imágenes era mostrarles de que cuando entonces cosechamos, secamos, seleccionamos, ya, o todo lo que es limpieza, primero uno pasa por cribas o por fuentes en la que uno pueda ventear, y para eso las fuentes de madera, un yepu es
extraordinario como implemento o material. Después los distintos tipos de arneros, ya sea que uno arme sus propios arneros con mallas que uno compra, o también nosotros usamos los distintos arneros que serían coladores de uso doméstico, ¿ya? El asunto es que una semilla uno la debe seleccionar muy bien y limpiar muy bien, es decir, eliminar los restos de flores, restos de pétalos, de hoja o cualquier otro material vegetal, y la semilla bien calibrada, limpia, ya la guarda en frasco como se veía en el video cortito. Respecto a lo que decía Sofía, respecto a lo que decía Sofía de guardarlas en bolsa, no hay ningún problema de guardarlas en bolsa o en cajitas de cartón. El tema está en que cuando uno maneja mucha diversidad, es más difícil manipular cuando son muchas bolsas, o es fácil que se le rompa o trabajar con. Y más aún cuando hay posibilidades de daño de polillas, de ratones u otro, se mantiene mucho más aislada con frascos, ¿ya? En el caso del frasco, si es un frasco transparente, debemos tenerlo en un lugar donde no le llegue luz. La bolsa ya es oscura, entonces tiene mucho más ventajas para eso. Y por último, lo que yo tenía preparado en la presentación, ¿ese era una alarma o un gallo de verdad? El gallo de la señora Magdalena. Mi gallo de verdad que están aquí abajito. Sí. Están todos aquí abajito de los juegos. Sí, sabe que tú te conectas y siempre canta. Las otras veces igual lo he escuchado cuando tú estás conectada. Ahí está cantando. Sí. El Ya, patrón del gallinero. Sí. Sí. No, si están acá en el patio. Y mi gato negro también vino. Se está colgando ahí. Sí, ya. Y lo otro, entonces, ¿qué es el concepto de casa de semilla? Es un concepto que en Chile estamos aprendiendo recién a manejarlo, que es trabajar en forma colectiva, un grupo de mujeres, un grupo de cuidadoras de planta o cuidadoras de la biodiversidad, y mantener un espacio en forma conjunta como un espacio para el buen cuidado de las semillas. ¿Y por qué se habla de casa de semillas? Porque es un espacio en el que todas podemos acceder, pero también todas tenemos el deber y la responsabilidad de contribuir con buenas semillas de buena calidad, ¿ya? Entonces, resumiendo, es cuidarla del daño de ratones, polilla, gorgojos, etcétera. Para eso, mantenerlo en un lugar cercano en la habitación de la familia, pero que sea un lugar que no tenga cambios de temperatura, ya que esté fluctuando entre el día y la noche, o la calefacción del hogar. Lo otro, que sea un lugar seco o con temperatura estable, ¿no es cierto? Como sería el ambiente de una cocina o en un comedor, por ejemplo, pero que sea en un mueble donde no le llegue tanto calor ni tanto frío y que no le llegue luz. Y bueno, y obviamente la semilla bien seleccionada, bien purificada en el sentido de eliminar restos vegetales para que le ayuden a mantener la calidad de la semilla y no estar guardando un montón de pajas y hojas. Y para conservarla hay varias técnicas. La más conocida es de la ceniza, porque además le cambia el pH y menos daño de algunos insectos o de hongo, pero también la ceniza, por ser un material tan fino, atrapa la humedad. Y por lo mismo, otra forma muy sencilla de hacerlo es
en cada frasco o en cada envase que uno guarde semilla, poner un carbón grande que tiene el mismo efecto de atrapar la humedad. En nuestro caso también guardamos estas bolsitas cuando uno se compra zapatos u otros materiales, vienen con unas bolsitas de gel, silicigel. Entonces en vez de botarlo a la basura lo guardamos y también sirve. Estoy hablando de condiciones domésticas para utilizar los mismos materiales y recursos que tenemos en un ambiente familiar. Y en muchos casos le agregan ramas de quillay por su condición de ser antipolilla, ¿ya? Y para algunas semillas más complejas también es posible extraerle oxígeno al frasco, y para eso se puede trabajar con un frasco hermético, sobre todo si son semillas que uno las tiene que almacenar por más tiempo y que pueden ser muy delicadas. Eso por mi parte, no sé si hay algo más que, porque hay otros temas interesantes para no ocupar más tiempo de las demás. Yo tengo una consulta, Lilian, por si. Sí. Con respecto a la planta del cartucho, tú dices que se utiliza medicinalmente, ¿no? Sí, ¿para qué se utiliza? Porque yo en una oportunidad leí un artículo y era tóxico. ¿Te puedo responder? ¿O a quién? Dale, Blanca. Sí. Ah, yo no sé. Bueno, lo que pasa es que el cartucho contiene digoxina y es muy bueno para a las personas que le crece el corazón, ¿ya? Y es un potente antiinflamatorio, sobre todo para el corazón. Se toma en muy pequeñas cantidades, por ejemplo, una hoja, 3 pedazos, tú le dejas caer el agua hirviendo en la noche, lo dejas tapado que se enfríe, en la mañana te tomas 3 sorbos. Esa es como la medida. Y la persona empieza a eliminar líquidos. Sobre todo de las personas que les crece el corazón, es muy, muy buena. Bueno, eso sé yo. Sí, lo mismo. Solamente comentar, o sea, que hay plantas que podemos usar las personas comunes y corrientes, ¿no es cierto? Todo lo que tenga que ver con un enfriamiento, algo digestivo, un relajante, ese tipo de planta es la que usamos en forma cotidiana toda, el común. Pero hay otras plantas que son de especialistas. Entonces, Blanca te habló de una planta que es de especialista, porque esos son temas ya más delicados, requieren experiencia y conocimiento más profundo, ¿ya? Pero que tiene efecto medicinal, tiene efecto. De hecho, las primeras drogas que se sacaron para los problemas del corazón, se sacaron de la Digitalis, ¿ya? Entonces, y así muchas otras. Ahora se hace en forma sintética. Eso. ¿Algún otro comentario para...? Muchas gracias. Muchas gracias, señora Lilian. Listo, un gusto. Profesora Lilian, al cartucho también le llaman dedalera. Dedalera o digitalis serían, ¿no es cierto? Pero es muy bonita. Claro, digital es purpúrea. Sí, y muy bonita. Crece en suelos pobres, así que en las praderas cuando uno lo ve es porque ya el suelo está deteriorado. Es un indicador de eso además. Ya, no más tiempo. Un gusto. Seguiré escuchando. Agregar un comentario de la señora Su, que ella dice que el arroz también atrapa la humedad, estimada Blanca, y pregunta, ¿cómo era el nombre de la planta? ¿A qué planta se refería, señora Su? No nos contesta. Bueno. Creo que se refería a lo que estaba preguntando la señora, o sea, lo que estaba diciendo la señora Blanca. Exactamente lo que decía la señora Blanca. Es que se me cortó la comunicación un poco. Ahora yo me perdí. ¿A dónde me fui?
Es el cartucho o digitalina. Ok, gracias, señora Blanca. Blanca. ¿Ah? Muchas gracias, señora Blanca. Ya, disculpen, es que aquí está media fome la cobertura hoy día. Ok. Estamos igual, estamos por acá con mala señal. Bueno, agradecemos nuevamente a la señora Lilian por compartir con nosotros sus conocimientos y los tips para resguardar la semilla. Ahora vamos a repasar la cápsula porque imagino que muchas no han podido verla, entonces vamos a pensar que tienen buena cobertura y vamos a revisarla nuevamente y luego vamos a conversar acerca de ello. Más están hablando, ¿qué pasa? Vamos a hablar hoy día de lo que tiene que ver con semillas, la recolección de semillas y el almacenamiento de semillas. Pero para hablar de eso tenemos que partir conversando acerca de los frutos. Y lo primero es recordarnos todos que hay árboles que producen frutos, siendo de la misma especie, y otros que no producen frutos. Por ejemplo, en el caso de la araucaria. La araucaria tenemos individuos hembra y individuos macho, y el que produce frutos solamente es la araucaria hembra. En el caso del maitén ocurre lo mismo, podemos obtener frutos solamente de los maitén hembra, y el caso del maqui. Yo aquí estoy al lado de una rayán que tiene unos frutos preciosos, y una de las cosas también importantes cuando nosotros queremos recolectar fruto, nos tenemos que preocupar de la calidad del árbol. Y la calidad nosotros la establecimos en algunos parámetros importantes, como por ejemplo la sanidad, que el árbol tenga una buena forma, que tenga un buen tamaño. Después de eso, que los frutos estén maduros. Es muy importante no recolectar frutos cuando todavía no se ha completado el proceso de maduración. Es decir, por ahí por los meses de enero, febrero y marzo, nosotros podemos recolectar frutos maduros. Después de eso, nosotros lo que hacemos es cortar los frutos de la rama, porque no deben caer al suelo. En el suelo se pueden contaminar con una serie de microorganismos que hay en el suelo y que finalmente termina eso dañando a la semilla. Por lo tanto, cortamos las ramas con tijeras cuando son ramas bajas que tienen fruto, o ponemos lona debajo de los árboles para que vayan cayendo los frutos, y nosotros de ahí vamos seleccionando, ¿no es cierto?, aquellos frutos que vamos a secar y vamos a extraer la semilla para continuar con el almacenamiento. Nos encontramos entonces acá en el laboratorio de silvicultura. Esta es la primera sala, la sala 1 que le llamamos nosotros, de ingreso del material que llega, ¿no es cierto?, de terreno, que ha sido recolectado recientemente. Aquí tenemos varios ejemplos, pero nos queremos detener en algo importante, que es el registro. Cuando llega la muestra recién colectada de la especie, se registra en una hoja, que es esta, donde lo más importante que se anota es obviamente la fecha y la especie, ¿ya? Y se le asigna además un número que es correlativo para tener esta identificación y no confundirse con otras especies, ¿ya? Luego de eso, se pesa la muestra que llega al material, independiente del tipo de contenedor en el que llegue, se coloca sobre la balanza y se pesa, ¿ya? Y además se registra en el mismo formulario el peso, ¿ya? Luego de eso, entonces, es importante considerar, por ejemplo, aquí con el ejemplo de Arrayán, que en los casos, sobre todo en particular, en los frutos
de las especies que tienen sus frutos carnosos, es muy importante separar la semilla del fruto. En este caso, por ejemplo, arrayán, se han separado los frutos. Esto se hace, es un trabajo manual normalmente, o también puede ser en maceración en agua, o sea, se dejan remojando y después se separan, ¿no es cierto?, más fácilmente. Luego, una vez que ya ese proceso se ha realizado, se pasa a otra etapa que es el secado, que también es muy importante. ¿Y cómo se hace esto? De una manera sencilla, puede ser que se colocan sobre un papel de diario las semillas. Aquí yo voy a poner a modo de ejemplo, pero son las semillas que ya están, ¿no es cierto?, separadas de los frutos y se colocan a secar a temperatura ambiente. Ya, en este momento estamos en el proceso de limpieza de la semilla. ¿Ya? Es muy importante entonces este proceso para separar la semilla del resto del material. Aquí nos apoyamos con una pinza y una lupa, ¿no es cierto?, que nos permite ver la semilla, porque a veces son más pequeñas, ¿ya? Entonces es importante aquí apoyarnos con alguna de estas lupas que ven acá. Ahora, entonces, un trabajo minucioso, muy delicado y además a veces puede ser bastante largo de realizar. ¿Ya? Y se van colocando entonces en un receptáculo hasta separar completamente. Y aquí tenemos entonces ya una cantidad de semilla limpia. Una vez concluido entonces el proceso de limpieza, tenemos nuestra semilla ya lista para ser almacenada. Importante entonces la elección del tamaño del frasco de vidrio y la tapa, ¿no es cierto?, hermética. Ya se llena todo el frasco, lo importante es que quede hasta arriba completamente lleno para que no hayan espacios de aire que puedan provocar algún problema en la desinfección o algún patógeno que pueda quedar al interior. ¿Ya? Luego se cierra muy bien herméticamente y se etiqueta. Para eso tenemos una etiqueta ya hecha a la mano. Lo importante es que la etiqueta tenga los datos de la especie, la fecha y la procedencia. Aquí tenemos un ejemplo entonces de lo que ocurre cuando no dejamos la semilla bien seca y la almacenamos, ¿no es cierto?, con un cierto grado de humedad que no es el adecuado y puede provocar entonces la proliferación de hongos u otros microorganismos. Y además, fíjense ustedes que tampoco fue completado, ¿no es cierto?, todo el volumen del frasco. Entonces, eso es lo que no hay que hacer. Ahora vamos entonces a almacenar el frasco que está etiquetado, que está bien cerrado de manera hermética y lo guardamos entonces en el refrigerador, ¿no es cierto?, en un espacio en el cual pueda quedar muy bien el frasco cómodamente. Y entonces lo importante es que aquí los frascos están guardados a temperatura de aproximadamente 4 grados, ¿ya? Y aquí entonces se pueden mantener perfectamente por varios meses e incluso hasta años. Bueno, espero les haya gustado la cápsula. Acá tenemos a todos los especialistas para que ustedes hagan sus preguntas. ¿Alguien quiere agregar algo, a lo mejor? Ahí sí. Aló, yo quiero preguntar. Sí, señora. Adelante. ¿Cuánto dura la semilla en el frasco o cuánto debiera durar? ¿Cuánto tiempo? ¿Soraya estará por ahí? ¿O Soya?
Ya estoy. No sé si no nos vamos a topar con soya. El tiempo, para responderle a la señora Magda, el tiempo de almacenamiento de la semilla, como decía, en la cápsula va a depender de la condición de la semilla y de la especie, porque varía de una especie a otra. Algunas duran más en el almacenamiento y otras duran menos. Eso varía, depende de la especie. No es para todas igual. Por ejemplo, la semilla de notro es una semilla que dura bastante, o sea, tiene bastante durabilidad en condición de almacenamiento a baja temperatura, ¿sí? De manera estable. Es decir, en el refrigerador, como ejemplo, si la mantenemos de manera estable a 4 grados Celsius, puede llegar a durar hasta 10 años. Conservarse bastante bien hasta 10 años en el refrigerador. Hay otras que duran menos. Pueden durar 3 años, otras pueden durar 5 años, o otras incluso un poco menos. Pero va a depender de la especie, definitivamente de la especie. Muchas gracias. ¿Alguien más quiere preguntar algo en relación a la cápsula? Ajá. Yo quiero opinar. Adelante. A mí me gustó mucho la cápsula, estuvo bonito, está bonito el trabajo que hicieron. ¿Me escuchan? Sí. Y yo guardaba la semilla de otra forma, o sea, el frasco como que no le he tenido mucha confianza, pero como lo vi ahora en la cápsula, voy a probar con los frascos. Yo guardaba las semillas a través de géneros, bolsa de géneros, en eso guardaba mis semillas. Pero me gustó la idea. Eso, muchas gracias. ¿Y cómo te resultaba, Juanita, con las bolsas de género? Me iba súper bien, porque aparte que el género como que absorbe la humedad, y le hacía lo mismo que le hacía la señora, no me acuerdo el nombre, que le echó un poco de ceniza, entonces no le pasaba nada a mis semillitas. ¿Qué tipo de semilla guardaba, señora Juana? Toda clase de semilla que saco de mi huerto. Tengo muchas, así que todas esas clases. Pero la sembraba al año siguiente, digamos. Claro, sí, la guardaba para volver a sembrarla. Obviamente que cosecharla, claro, las mejores y era la que guardaba. Y es la que se tenía que volver a sembrar. Eso. Yo quiero hacer una consultita con respecto a las semillas carnosas. Sí, señora Pamela, la escuchamos. Las semillas de frutos de árboles, en este caso, cuando no están 100% maduras en la ramita, ¿se puede cortar la rama con estos frutos y dejarlas maduran ahí o no? ¿O tienen que estar bien maduros en la planta? A ver, eso. Sí, contesta Soya. Sí, contesta. Nos repartimos con la Soraya, nos repartimos los frutos de la recolección y ya igual no complemento. Ocurre que nosotros ahí en la cápsula dijimos de que idealmente el fruto madure en la rama, ¿ya? Eso es lo ideal. Pero uno sabe que hay momentos en que uno, por ejemplo, va al bosque y anda recorriendo y anda mirando y resulta que se encuentra que hay un árbol que está cargado de frutos y uno no va a volver a ese lugar, ¿no? Porque por cualquier circunstancia salió incluso hasta dar un paseo, entonces uno dice, bueno, si corto los frutos ahora voy a tener semillas. Se puede hacer,
sea, se puede, como dice usted, cortar las ramas y dejar las ramitas en un lugar aireado, por supuesto. Nosotros, por ejemplo, lo dejamos encima de los mesones del laboratorio de semilla, en donde siempre está todo muy limpiecito. O sea, nosotros tenemos ese cuidado de que, parece que también lo dijimos en alguna parte ahí en la cápsula, de que los frutos no se contaminen. No sé, por ejemplo, cuando decimos que no caigan al suelo, porque en el suelo hay bichitos que los van a invadir, obviamente, ¿cierto? El fruto es muy atractivo para los pájaros, es muy atractivo para los insectos, para los hongos. Entonces nosotros lo que hacemos es mantener el cuidado de que no se vayan a contaminar en el laboratorio. Y dejamos ahí y terminan su proceso de maduración, y después nosotros cosechamos la semilla. Ahora, tampoco se trata de adelantarse mucho. O sea, si, por ejemplo, nosotros cortamos frutos verdes, no le podemos pedir que complete su maduración en el laboratorio, ¿no? Pero cuando falta poco tiempo, por ejemplo, incluso nosotros tenemos algunas especies como el palo santo, no sé si ustedes lo conocen, que nosotros lo trabajamos mucho porque tiene propiedades medicinales muy importantes. También le llaman tineo, que tiene un fruto muy pequeño y la semilla es más pequeña todavía. Entonces, si el fruto empieza a madurar en enero, febrero, nosotros hasta en diciembre lo podemos recolectar de la rama. Lo cortamos de la rama y lo llevamos al laboratorio. ¿Por qué? Porque si se abre en terreno y esa semilla cae, después ya no la podemos encontrar. Es más chiquitita que la cabecita de un alfiler. Entonces, ahí cortamos antes que madure. Pero igual ahí en la cápsula, nosotros, no sé si remarcamos un aspecto que se ha conversado bastante, que la señora Lilian también lo planteó, y que tiene que ver con esto de prevenir que nuestras semillas tengan algún tipo de insecto o algún tipo de daño de hongo. Eso es súper importante porque la semilla arrastra todo. O sea, lo que hay en el bosque, por ejemplo, si nosotros recolectamos semillas de un árbol que está dañado, que tiene insectos, esa semilla cuando nosotros la queremos utilizar, puede ser que no veamos, ¿no es cierto?, que tiene perforaciones pequeñas y que dentro de esas perforaciones hay larvas o hay hongo. Entonces, el trabajo de prevenir el que se presenten enfermedades empieza cuando nosotros vamos al bosque y observamos los árboles de los cuales vamos a obtener frutos y después vamos a sacar semillas. Siempre tienen que ser árboles sanos, pero sanos. O sea, si tenemos, a veces hay especies que están con tanto problema de conservación que nosotros recolectamos semillas de árboles que están dañados y no nos resulta cuando las queremos propagar, cuando las queremos multiplicar. Entonces eso yo quería recalcar, que la sanidad yo creo que incluso es más importante todavía que la maduración del fruto. O sea, preocuparse que un fruto no está maduro, yo lo voy a recolectar antes de tiempo, no es tan grave, pero que si yo voy a recolectar árboles que están enfermos, eso sí que es un fruto. O sea, no podemos arriesgarnos cuando se trata de recolectar semillas que queremos después multiplicar. ¿Ya? No sé, señora Pamela, o sea, si usted quiere, puede cortar frutos antes de que madure, pero siempre preocuparse, primero que nada, de que el árbol esté sano. O sea, no tenga ningún tipo de presencia de daño. Sí, muchas gracias. Eso responde a mi pregunta, así que me quedó claro. La sanidad ante todo. La sanidad ante todo. Exactamente. Marcelo, no sé si tú quieres ahí complementar con respecto a la sanidad que tiene que ver con la biodiversidad también, ¿no? Porque no es... Sí. La sanidad no es gratis.
Sí, gracias, Soya. Ya algo lo dijo la señora Lilian Barrientos, y qué bueno que resistir en el tema de que en un huerto o un ecosistema deben haber muchas especies para que haya un equilibrio, ¿ya? Y no se formen plagas, como ocurre, por ejemplo, cuando hay muchos que le llaman el monocultivo, por ejemplo. Entonces, tiene que haber, ojalá, la mayor cantidad de especies, porque las especies, las plantas, están vinculadas unas con otras. Entonces, hay organismos que se comen, por ejemplo, a los pulgones, y si hay chinitas, si tenemos chinitas, esas chinitas se van a comer esos pulgones y van a evitar que estos pulgones maten a las plantas, que se coman, digamos, los líquidos, los fluidos que están en las hojas. Los pulgones chupan el contenido que tienen las hojas. Entonces, mientras más diversa sea la huerta, mejor todavía. Mayor cantidad de depredadores, mayor cantidad de insectos, y por lo tanto eso va a traer otros organismos más, van a haber menos hongos, no van a llegar plagas. Que es importante que tengamos la huerta diversa. Y también van a llegar especies florícolas, o sea, especies que ayudan a la polinización. Eso quería decirle. Sí, hay un aspecto que nosotros queríamos conversar con ustedes con respecto al tema este de la sanidad y la importancia que tiene, ¿no? No sé si ustedes escucharon este verano, por ejemplo, lo que pasó con algunas frutas como la frambuesa, la frutilla, los arándanos. ¿Qué otro más se me queda? Bueno, no sé, pero ahí ustedes me pueden ayudar. ¿Qué fue lo que pasó este ¿Cerezo? año? Cuando aparecieron los gusanos. Exactamente. La Sí, mosca de en las las frutas manchadas. blandas. La mosca del ala manchada, justamente. Fíjense ustedes que nosotros comentábamos eso ayer en el grupo, ¿ah? Tuvimos una conversación. Ocurre que la mosca del ala manchada nos dejó sin frambuesas, sin moras. La murra, yo conversé con gente acá en el campo que me decía, señora, yo coseché murra, eché a cocer para hacer mermelada, y flotaban los gusanos. O sea, tuve que botar todo lo que yo estaba tratando de hacer mermelada. Y claro, efectivamente escuché mucha gente que decía eso, ¿no? Pasó lo mismo con la frambuesa. Fue un desastre. Entonces, yo coseché muchas moras yo vivo en una parcela rodeada de puros bosques. Yo no tengo nada agrícola, tengo puros bosques y maitén, canelo, tengo hasta temu en mi bosque. Y había muchas moras, y yo habré recolectado, no sé, entre la familia, los amigos, 10 kilos, 20 kilos de mora. Y cociné la mora, hice una mermelada rica, y cuando me contaban esto, yo no lo podía creer, toda la gente me decía. ¿Cuál es la diferencia? La diferencia es que, como dice Marcelo, acá hay biodiversidad. O sea, aquí yo no tengo ese problema que tiene el monocultivo, ¿no? Que tienen solamente moras, que tienen solamente frambuesas. Acá sobreviven y coexisten insectos, ¿no es cierto?, pájaros, que no tienen, o sea, no dejan entrar a estos individuos externos, ¿no? La biodiversidad es eso, la biodiversidad no es que nosotros lo queramos mantener solamente porque somos románticos y nos gusta mirar plantas de distinto tipo, con flores. No, porque nos ayuda en un caso como este, de las plagas y las enfermedades. O sea, el ambiente se mantiene mucho más sano, porque
coexisten también, así como existen diversidad de plantas, también coexisten diversidad de organismos, que entre ellos se ponen frenos y paran, sobre todo estas plagas que son externas, ¿no? Que llegan y que uno, después que se instalan, es muy difícil que se eliminen. Entonces la recomendación es, la biodiversidad es algo que no nos debería preocupar, cómo nosotros podemos mantener la biodiversidad que tenemos, y es más cómo la vamos a acrecentar. O sea, cómo tener que incorporar más plantas cada vez. Esa es la idea, porque es un resguardo, es una ayuda para proteger nuestros cultivos. ¿Sí o no? Consulta, yo quiero hacerle una consulta. Diga. ¿Y qué sería, qué árbol, o qué fruto, qué es lo que nosotros nos ayudaría en ese sentido? Porque en lo personal, acá en mi lugar, en mi comunidad, nos tocó bien fuerte lo que es ese bicho de la mosca de la ala manchada. Se comió todos los cerezos, están llenos de gusanos, que vieran los cerezos, daba una tremenda lástima, y nadie aprovechó nada. Entonces, como ese es una mosca que lo trajeron para dañarnos, porque esa mosca no se hizo acá, ni siquiera el creador lo dejó, porque es una mosca que la hicieron para traerla y para que venga a hacer daño. Entonces, la pregunta que le voy a hacer, ¿qué árbol o qué medicina natural nos serviría como para nosotros para poder protegernos de ella? ¿Qué nos serviría a nosotros? Mire, bueno, el INLA Catrillanca hizo un taller hace como 2 semanas atrás, que yo no lo vi, ¿no? Porque como nosotros estamos trabajando con especies que son así nativas, ¿no? Que son las especies que a nosotros nos preocupan, y las nativas. Lo que tiene que ver con la fruta es porque la consumimos, nosotros somos consumidores, nosotros nos gusta comer frambuesas, frutillas y toda esa fruta. Entonces, la preocupación mía fue estudiar un poquito de qué se trataba, ¿no? Porque yo dije, bueno, si aquí no hay frambuesa y lo que está pasando con los cerezos. Entonces lo que yo le voy a contar es lo que yo estudié así rápido nomás sobre el tema. Y este curso que hizo Catrillanca, que fue bastante, yo creo que están muy preocupados, ¿ya? Entonces sacaron un curso rápido, así como cuáles son las recetas que se deben aplicar. Pero también uno usando este criterio, ¿no? de la biodiversidad, ellos lo primero que dicen que es una mosca, ¿ya? Como sea, de donde venga, es una mosca. Y por lo tanto, todas las recomendaciones que se siguen cuando hay cualquier tipo de moscas en el campo, se aplican a esta mosca, ¿ya? O sea, por ejemplo, el no mantener basura, ¿ya? La basura tiene que ser absolutamente eliminada. Usted si junta basura en cualquier parte, siempre se va a llenar o va a tener más moscas. El manejar las plantas que fueron dañadas con este año, por ejemplo, con podas. O sea, hay que eliminar todo ese material que se dañó, y no puede volver a quedar ahí en el árbol, porque lo más probable es que se va a mantener de nuevo. Y desde el punto de vista de la biodiversidad, que es el tema nuestro, la recomendación es no eliminar especies que usted cree que pueden ser, por ejemplo, dañinas, sino que mantener una diversidad que sea la mayor posible. O sea, nosotros también sabemos que de repente mantener una diversidad tan grande significa que usted va a tener que reducir su área de cultivo, o que a lo mejor va a tener más trabajo todavía, porque va a tener que cuidar no solo una especie, sino que muchas especies. Sabemos que eso es trabajo, pero el rédito que hay detrás de eso es tan importante. Por ejemplo, una de las cosas que nosotros siempre recomendamos es establecer cercos vivos en su parcela, poner plantas para ayudar en el cercado. Y esa es una oportunidad de tener un cerco que a usted le puede frenar muchas enfermedades, y que esos cercos vivos sean diversos.
O sea, no solo de una especie. Establecer un cerco vivo que ojalá tenga unas 3 especies distintas. Nosotros hablamos de estratos. O sea, nosotros decimos, si usted quiere hacer un cerco vivo en su parcela, ponga, por ejemplo, un árbol grande, un árbol o una arbusto intermedio y una planta bajita. Y eso nosotros le llamamos cercos multiestratos. Es decir, por ejemplo, nosotros en comunidades hemos hecho con la Soraya y con Don Oscar, hemos hecho cercos vivos de, ayúdame Soraya porque a mí ya se me olvida todo, pero pilo pilo, con otro, como el árbol más grande. En la parte intermedia ponemos murta. Fucsia. Y en la parte, bueno, también hemos hecho cercos vivos con notro, pilo pilo, la otra que está con problema de conservación, Marcelo, ¿cómo se llama? Que tiene el fruto grande. Pitao. Sí. Pitao. Quillay. En el Quillay. Quillay. Exacto. Y en los estratos más bajos ponemos especies que crecen más bajitas. Entonces, eso es incorporar biodiversidad. Eso es tener una herramienta que es natural a la mano, pero que ayuda, sobre todo con este tema que se nos están presentando plagas que son muy complicadas. Entonces, imagínense la riqueza de poder combinar lo que recomienda el Línea Carillanca, que dice, bueno, eliminar, podar, no tener basura, y lo que recomendamos nosotros, que nosotros estamos por la biodiversidad, por aumentar diversidad en el campo. Si usted combina esas dos cosas, yo creo que podría yo estar pensando que contesto su pregunta, señora Juana. Pero usted me dice, sí, pero es que eso es mucho trabajo. Sí, yo creo que es harto trabajo. Sí, lo otro. ¿Qué le pareció? Sí, Marcelo. Sí, ratificando a la profesora Soya, claro, si usted tiene hartas especies de arbustos, de plantas, de árboles, van a también tener diversas especies de animales, de insectos, de arañas. Y las arañas son depredadoras de las mosquitas. ¿Ah? Algunas entre la araña, otras no. Entonces, es bueno tener muchas cosas. Por ejemplo, llegan los chinches se comen, digamos, se comen a las larvas, a los gusanos. ¿Ya? Entonces, si tienen más especies, diversas especies, mejor todavía. De manera de que poder evitar que las plagas hagan daño. Ahora también quería destacar lo que dice la señora Pamela para atrapar las moscas digamos, la Drosophila Suzuki, ¿ya? Es bueno poner trampas de vinagre con azúcar. Entonces ellas se van también ahí a ese lugar, en vez de irse a las frutas, se van a esas trampas y quedan ahí atrapadas. Es como una medida en el fondo, para atrapar esas moscas. Pero si tenemos arañas, por ejemplo, diversas especies de arañas, con tela o sin tela, o tenemos la saltarina, por ejemplo, ellas son como, digamos, estas mosquitas son como chocolate, o sea, se las comen, porque son de pequeño tamaño, y las saltarinas, estas arañas que están en las casas, son presas fáciles para ellas. Entonces, es bueno tener harta diversidad de plantas, de árboles, de arbustos. ¿Puedo hablar? Lamentablemente, normalmente la gente
te mata las arañas. Donde uno va, hay gente que está haciendo huerta y las arañas lo primero que hacen, las matan. No hay una mentalidad de guardarlas o decir, este bichito me puede servir. Así es, señora Blanca. A Es veces por miedo, lamentable. sí. Pero bueno, ecológicamente en nuestra huerta, en el ecosistema, en los bosques, tiene que estar todas las especies, porque ahí el sistema está en equilibrio. Es más difícil que lleguen plagas. O si llegan Sí, estas... pero en el tema de las plantaciones, por ejemplo, las frambuesas, los cultivos únicos, o sea, fulmigan y todo, matan todo lo que es biodiversidad. Yo creo que eso es lo que les está pasando la cuenta hoy día, o que les pasó la cuenta el año pasado. Tiene razón, señora Blanca. ¿Sabe? Lo que están haciendo los especialistas, algunos ecólogos, es lo que se llama control biológico. Y eso es lo que se está también trabajando para que una especie se coma a otra sin la necesidad de que haya que digamos, usar algún químico que mate toda la diversidad de especies. Entonces, por ejemplo, tenemos en los hinojos, por ejemplo, hay pulgones, ¿cierto? Y a los pulgones ahí llega la chinita, y la chinita se come los pulgones. Hay un control biológico ahí, porque el depredador y el depredador. El depredador es la chinita, y los pulgones son los alimentos para la chinita, ¿ya? Las arañas se alimentan de moscas y de mosquitos, ¿ya? A su vez, las arañas son alimento para los pajaritos, para las aves. Y así, es toda una cadena. Y después, ¿qué comen los pajaritos? Bueno, el aguilucho, ustedes saben, el peuco, ¿ah? Se los come a ellos, o los ataca. Es toda una cadena. Eso es lo que hay que tratar de tener en nuestro huerto, en la medida de lo posible, tener muchas especies. Claro, ahora cuando el problema se presenta, ¿no? Y uno lo tiene ahí encima, como este año, también está lo que se llama el manejo integrado, ¿no? Que uno tiene que aplicar al final todo lo que está disponible. O sea, si hay que, qué sé yo, este método de trampa que está aquí en el chat, ¿no? De vinagre con azúcar, agregar biodiversidad, eliminar la basura, podar, claro, o sea, es lo que hay que hacer. Lamentablemente estas plagas nos ponen en una situación de tanto estrés, ¿no? Y de tanta exigencia, que no nos podemos quedar tranquilos y hacer una sola cosa, sino que tenemos que recurrir a todo lo que se recomienda que se haga, ponerlo en funcionamiento, porque ya la situación se escapó, ¿no? Se escapó de las manos. Pero invertir en biodiversidad también es una inversión a largo plazo. O sea, es algo que va a retribuir, tarde o temprano va a retribuir el esfuerzo que ustedes van a hacer en eso. Entonces, por ejemplo, nosotros tenemos una experiencia, Soraya, no sé si tú les puedes contar con la planta del tabaco, cuando se nos presentan problemas en el invernadero. Ustedes conocen la planta del tabaco, que es una planta que tiene una hoja grande, y que nosotros la distribuimos, bueno, el invernadero es fácil manejar porque es un espacio cerrado, qué sé yo, pero nosotros la distribuimos dentro del invernadero y logramos controlar problemas que tenemos ahí tenemos una mosca también, ¿no? La mosquita blanca. ¿Cuál es la que controlamos con la planta del tabaco? Sí, la mosca blanca. Mosca blanca.
Horrible, horrible, una plaga horrible. Se controla con el tabaco. Y esa experiencia, igual que ahí, igual don Oscar te comentar más en detalle, pero un poco volviendo al tema de que decían de los fungicidas, de los insecticidas, de los pesticidas. Cuando llegó la mosca al invernadero, para nosotros fue toda una sorpresa y se nos llenó el invernadero, o sea, la teníamos en todas partes y nos provocaba el problema de que la mosca se alimenta, ¿no es cierto?, de los tejidos de las plantas que más le atraen, y después de eso nos llegaban los hongos. Entonces se nos empezaban a llenar las plantas se nos comenzaban a llenar de hongos. Entonces teníamos dos problemas. Teníamos el problema de la planta infectada por la mosca, y además teníamos los hongos, diversos tipos de hongos afectando a nuestras plantas. Entonces estábamos muy desesperados con don Oscar, sin saber qué hacer, y fui a hablar con el entomólogo especialista, y me decía, mira, este problema es tan grave que se han dado casos en que han quemado, han recurrido a una solución extrema, que es quemar o colocar, digamos, alto calor en la zona, en el invernadero, en el sector afectado. Entonces nosotros decíamos, pero nosotros no podemos recurrir a eso porque es muy complicado. ¿Cómo vamos a recurrir al calor? Puede ser riesgoso, es muy difícil. Y entonces de pronto apareció nuestro salvavidas, que fue una planta de tabaco. Que fueron una o dos plantas de tabaco, cómo llegaron al invernadero. Me acuerdo, don Oscar tiene que tener más claro el detalle, pero esta planta se comenzó a reproducir muy fácilmente, crecía como es una planta tropical, comenzó a reproducirse rápidamente en las condiciones de invernadero y nos comenzó a dar muchas semillas. Esas semillas caían y se dispersaban en distintos lados, y nosotros al principio sin darle mucha atención, empezamos a ver que las plantas comenzaban a crecer rápidamente y empezaban a captar todo tipo de bichitos, todo tipo de insectos voladores, y entre esos la mosca. Entonces rápidamente, en cosa de 2 temporadas, comenzamos a tener ya, empezamos a evidenciar el control biológico y de manera sana. Y ya después tuvimos que recurrir a insecticidas, que al principio incluso desesperados recurrimos a insecticidas verdes de todo tipo. Y a controles también, como por ejemplo colocar algunas superficies con pegamento entre medio de los puntos más delicados, para que los bichitos se adhirieran a esa superficie con adhesivo, con pegamento. Pero la planta de tabaco, con sus hojas grandes, comenzó a hacer el efecto controlador de manera natural. Así es que esa es una experiencia muy, muy didáctica y además muy tangible que nosotros experimentamos, y no tuvimos más problemas, y disminuyeron los hongos, disminuyó todo, todas las tipos de plagas dentro. Muchas gracias. Claro. Sí, Muy no buena su solamente, información. sí, no solamente se combatió la mosca blanca, que se ganaba en el envés de la hoja y se escondía. También se controlaron mosquitos chicos, y hoy día en el invernadero no andan insectos, nada de insectos. Importante. Una consultita. Sí. Para el uso de la planta del tabaco, ¿pusieron la planta dentro del invernadero, la planta entera, con matita y todo, o Sí, la utilizaron de alguna sí. forma? ¿Sí? No, se colocaron plantas, cada cierto espacio se fue colocando una planta. Y de ahí la fuimos colocando en todo el invernadero,
cada ciertos tramos, especialmente cerca de plantas que son más susceptibles de ser atacadas por la mosca blanca, como son las fucsias, por ejemplo. La mosca le agradan las fucsias. Así que Tenemos, así lo hicimos. tenemos tantas plantas. Otra consultita, ¿se podrá estamos hacer con- algún tipo de repelente, utilizarlo como repelente, pero más para fumigar? No lo sé. Lo que yo sé que las moscas, o sea, perdón, no las moscas, la mosquita blanca iba y quedaba pegada en la hoja. Los insectos quedan pegados en la hoja, porque la hoja es un poco pegajosa. Entonces quedan pegados y seguramente chupan algún líquido que contiene la hoja, algún veneno, y terminan por morir. No pasan más allá. Claro, es posible si se hace un estudio sacando algún líquido de esa hoja, es posible que se encuentre un insecticida. Perdón, pero ¿puedo comentar respecto a la hoja del tabaco que preguntaban recién? Efectivamente, como dice, es un insecticida natural, no tóxico para el ser humano ni para el suelo. El problema es que si se aplica, se fumiga como recién planteabas, matas a, como dice el dicho, moros y cristianos. Mata a todos los insectos. Es decir, no solamente la mosquita blanca, sino también pulgones, las chinitas, microavispas, que son las depredadoras de todos ellos. Entonces quedas como, vuelves a partir de cero, en el sentido de que ya no van a haber depredadores y si se vuelve a aparecer otra vez, no hay quien las controle. Ese es el problema, se usa, pero en forma bien consciente de que vuelves a producir desbalance y no, como recién lo planteaba muy bien, de mantener estos equilibrios. Ese es mi comentario respecto al tabaco. Gracias. Gracias, Lilian. O sea, es la planta nomás. ¿Puedo acotar algo? Sí, adelante, señora Marta. Por favor. Ya no he participado en todo el curso, pero ahora ya llegué a la casa. Llegué, estoy Pero instalada vendiste, aquí ya pues, más Martita, tranquilita. eso es bueno. Sí, no me quejo, me fue bien, gracias a Dios. Miren, yo le había compartido a ustedes un poco la experiencia que tengo yo con un poco para controlar la mosca blanca, porque a mí me terminó ganando con un cultivo, esa es la verdad. Y por ahí en conversaciones me di cuenta y llegué a eso, de que esta mosquita se combate con perseverancia, con dedicación, de una forma más económica y bastante efectiva. Ahora, yo creo que somos nosotros mismos los que nos hemos encargado de propagar enfermedades, porque en el caso mío yo me la traje con unas plantas que compré en un vivero del norte, y ellas venían en las plantitas, en los plantines. Yo abrí las cajas y lo primero que volaron fueron las moscas. Y ahí están. Se me desparramaron por todos lados. Y ahí estoy todos los días haciendo trampas. A ella, como yo les comentaba, les encanta el color amarillo. Y de esa forma que yo les comenté, las he ido controlando. Y hay plantitas que son aromáticas que a ellas, hablaban de la bailarina, de la fucsia, a la fucsia le encantan, se van al tiro a la fucsia. El problema es que si uno no las trata de espantar y tratar de controlar, igual terminan matándolas, porque ellas como succionan, están en el revés de la hoja y van succionando, van como azucarando la hojita y empiezan a proliferar otros hongos, otro tipo de plagas. Y la hojita empieza a quedar de un color oscuro y deja de realizar fotosíntesis y termina muriendo. Entonces hay que tener harto cuidado y hay que ponerle perseverancia, ¿no? Porque ya está. Eso es lo que le puedo comentar, chicas. Gracias, señora Marta. Gracias, señora Marta. Vamos a dar espacio para una última pregunta en honor al tiempo.
¿Alguien quiere comentar algo más? ¿Compartir alguna experiencia? ¿No? Bueno, les agradecemos a toda su participación. Este ya es nuestro último taller. Nos queda el día 27 la premiación. Les pedimos estar atentas durante la próxima semana porque realizaremos la entrega de los kits de siembra para que ustedes ya comiencen a poner en práctica todo lo que hemos aprendido a lo largo de estos talleres. Así es que muchas gracias. Gracias, señora Lilian, por compartir con nosotros toda su experiencia en la Casa de Semillas. Y voy a dejar con ustedes a Andrea, quien tiene una información que hacerles llegar. Mari Lamien, Mari Compuche. Buenas tardes a todas y todos. Agradecerle a Lili que nos haya acompañado el día de hoy. Igual con todas las complicaciones que tiene siempre de conectarse, pero siempre está la buena voluntad de hacerlo. Y hoy día, además de las cosas que ya les dijo Alejandra, agradecerles a ustedes igual la disponibilidad de haber estado estas 3 sesiones conectándose igual con todas las dificultades que ya sabemos que algunas tienen. Hoy día solo faltó Elizabeth y Angélica, que tuvo problemas con su celular la vez anterior y todavía no podía comprar un celular nuevo y mandó sus excusas, pero igual siempre estuvo la preocupación de todas por si no podían conectarse, llamar o avisar, así que muchas gracias a ustedes igual por haber sido tan responsables en esta actividad. A la señora Magda por subirse ahí, ya se fue ya. No, todavía anda ahí la señora Magda. Y pensar también que si bien cerramos los talleres, la idea es que no cerremos esta vinculación y este trabajo conjunto que hemos desarrollado entre todas y entre todos, agradeciendo a don Oscar y a Marcelo y a Lale en representación de los varones, pero como siempre hablamos puras mujeres, me queda esa sensación. Y hay una propuesta que queríamos hacerle hoy día respecto, no sé si el año pasado, no, el anteaño pasado, el 2019, hubo un congreso chileno de agroecología, el primer congreso de agroecología que fue en Pucón. Seguramente en la mesa les avisaron porque estábamos ahí en el proyecto con la UFRO, hicimos varias gestiones para que pudieran ir. Yo sé de algunas que fueron, que eran las que estaban más cerca de Pucón. No sé si Su estaba ahí en ese tiempo ya en la mesa de Pucón. Pero lograron conseguir igual entradas gratis, de alguna manera, becas para que varias pudieran ir porque es pagado. Entonces este año está el segundo Congreso Chileno de Agroecología, que va a ser el 2 y 3 de septiembre, pero va a ser en modalidad virtual. Igual lo organiza SOCLA, que es la Sociedad Científica Chilena de Agroecología, y varias universidades y el CETSUR de Biobío. Y este año igual hay que pagar. Ya pasamos la etapa de preinscripción, que eran 30.000 pesos, y ahora hay que pagar 40 por no haber entrado. Pero a nosotros nos interesa que ustedes puedan participar si es que podemos conseguir becas. Entonces yo hablé con René Montalva, que fue el que les consiguió las becas el año anterior, pero me dijo que él ya no está participando de la organización directamente, pero sí habló con algunas personas y nos dijeron que por ahora no nos podían dar becas porque todavía no está financiado el congreso. Yo le dije, igual que va a pagar 40 lucas por estar conectada aquí a la plataforma. Así fue como mi comentario. Distinto era ir a Pucón y estar allá en Pucón, pues es distinto. Pero bueno, la cosa es que todavía no saben si se va a financiar el Congreso y por eso no está a la disposición todavía de dar becas. Pero que sí mandáramos un correo con las que quieran participar y la posibilidad de que hayan becas que algunas por lo menos puedan asistir si es que quieren. Entonces después nos mandan en el mismo WhatsApp, nos pueden mandar a decir quiénes querrían participar. Nosotros pedimos las 10 becas, pero puede ser que alguna no quiera, ¿ya? El Congreso está bien interesante. Las áreas temáticas del Congreso son sistemas alimentarios sostenibles, campesino de desarrollo local, formación y educación
extensión agroecológica en tiempos de crisis, lecciones de la pandemia, diseño y manejo de sistemas productivos en base a agroecológica y política, actores en agroecología, mujer, juventud y otros, y comercialización, certificación y consumo responsable. Dura 2 días, también hay un taller en septiembre que es antes de un pre-taller, que es el 1 de septiembre. Pero como les digo, hasta ahora estamos gestionando las becas, pero también hay la posibilidad de presentar unas ponencias. Entonces conversamos con el equipo, que a nosotros nos interesaba que una de ustedes pudiera presentar, nosotros les colaboramos en hacer la presentación, que es una fichita que hay que llenar, pero que una de ustedes presente esta iniciativa de las curadoras de hierbas medicinales en la línea de actores en agroecología, mujer, juventud y otros, y esa línea dice el aporte de la mujer a la agroecología, participación, valorización y rescate de conocimiento de pueblos originarios como un aporte a la agroecología. ¿Ya? Esa es la temática en la que querríamos que ustedes pudieran participar. Y habíamos pensado que Pamela pudiera ir en representación del grupo, ya que es la que más habla y la que siempre está preguntando por todo. Pensamos en la Pamela, hablamos con Pamela y Pamela dijo que sí, pero que lo pusiéramos a disposición del grupo si es que alguien más quería ir como expositora. No sabemos cómo va a funcionar online, debe ser igual que aquí, que van a haber paneles y tienen que estar conectadas. Pero tenemos que hacer la postulación mañana. Mañana 15, mañana. Y entonces queríamos primero decirles a ustedes si es que querían que fuera Pamela o alguna otra de ustedes, si quiere ir en la ponencia para poder hacerla hoy día y mandarla y a ver si la seleccionan. Y en términos del pago de la inscripción, ahí nosotros vamos a hacer una cucha para poder pagar la inscripción de la que vaya mientras tanto, y ojalá que después pudiéramos conseguir las becas para que todas pudiéramos participar también. ¿Ya? Esa es la consulta que queremos hacerle. ¿Qué opinan? Si quieren participar o no en términos de ponencia. Y después, bueno, si quieren participar en el congreso, nos mandan el WhatsApp diciendo que sí. Pero, o si alguien más quiere exponer, y ahí vemos, yo no he visto bien las bases, no sé si expone una o pueden exponer dos, recién revisé esta primera parte, así que, o si la Pamela no quiere ir solita, a ver que vaya con otra, y ahí conversamos, ¿ya? ¿Qué les parece? Sandra, solo para quitarle la atención, yo creo que este congreso tiene 2 líneas. Tiene una línea donde se presentan trabajos, así como científicos o técnicos, y tiene otra línea en donde se presentan experiencias. Entonces, yo creo, en mi opinión, presentar una experiencia cuando ya se tiene experiencia, como en el caso de ustedes, con un grupo de mujeres que llevan trabajando hace tiempo, es muy fácil y además es tremendamente motivador, porque ustedes se van a dar cuenta que eso en el Congreso genera mucho interés, mucho. Entonces no se pongan nerviosas pensando en que vamos a tener que preparar una ponencia. No, hay una línea que se llama presentación de experiencias. Entonces, a esa línea a la que se va a postular, a la línea de experiencia. Exacto. Esa es la idea. Sí. Entonces eso no es tan complicado. Bien, ¿qué opinan? ¿Votamos? Aquí vi algo en el chat. La Su dice, bueno, la Pamela dice que le gustaría participar. La Su dice que vaya la Pamela en representación. ¿Alguien más? A mí también me parece bien que vaya la Pamela. Gracias, Martita. Sí. Siempre es bueno 2, ¿ah? Siempre es bueno que no recaiga sobre una sola persona.
tener una compañera al lado siempre ayuda. O a lo mejor podría ser... Señora Blanca. No, pero Martita, está yo creo bien que que vaya la Mar- Pamela, si la Pamela tiene las competencias necesarias. Yo el año pasado también tuve en el Congreso, sí. Que vaya Sí me la gustaría Martita. participar en... Sí. La Marta, que ¿Cuánto acompaña que a se la llama? Que me Pamela. anotaran para estar en el Congreso. Ya. Que vaya la Pamela nomás. Sí, que vaya Ya, la- Que vaya la ya. Pamela nomás. Y la Marta que la acompañe. ¿Quién? Sí, La Martita Marta. tiene muy buena... Magda. Es que yo estoy complicada con los tiempos, chiquilla. Yo no sé en qué voy a estar en esa fecha, porque tengo como hartos compromisos y cada vez parece que me estoy llenando más de más cosas. No, Martita, yo creo que Ay, si nos Martita. ponemos a pensar en la fecha, todas tenemos un montón de cosas que hacer, pero hay que hacerse el tiempito, así que, mira, yo me encuentro en Valdivia ahora visitando a mi hija, así que me las he recorrido todas. Buena. Sí, les voy a mostrar un poquito el paisaje que tengo de fondo, mira. No, Ay. sin monear, sin sacar pica. Encima está en plena playa. Ya, chiquilla. Entonces, Calfuco. dejamos a la Pamela con la Martita. ¿Cuál es la Martita? Ahí está la Oye, si ni me Martita. conocen, Martita, no me conocen. para que levante la mano la Marta, pues. La que recién estaba hablando de las moscas. Para verla. Ah, ya. ¿Sí? No sé quién es. No, la señora Magda no lo ubica la Martita. No. No, pues No, es que yo no está bien. en el Es bueno dentro que de- vayan dos. Es bueno que vayan dos. Ya. Ya que vaya la Martita más. Ya, La señora listo. Pamela. Si se van a conectar las dos. Ahora tenemos que postular y ahí vamos a ver cómo va, ¿ya? Y ya la señora Blanca dijo que ella quería estar. Y el resto igual quiere participar si es que podemos conseguir becas. Sí, Ya. ojalá que todas participemos. Yo quiero participar aquí, desde aquí. Ya. De aquí, de arriba de los juegos. Ya me estoy entumiendo, pero estoy ya está con mascarilla para no entumirme, para no consumirse más. resfriarme. Ya, pero ahora sí terminamos a Magda para que se vaya a calentar, no le va a dar pulmonía. Ya. No, Entonces, no me va a dar. No me va a ¿no? dar. Porque Ya. estoy con mascarilla y bien aforradita. Ya, eso. Entonces, eso vamos a hacer y ahí les vamos a ir comunicando cómo nos va. Si, vamos a suponer que todas quieren ir. Si alguien no quiere ir, entonces no quiere ir, me refiero, no quiere conectarse. Si alguien no quiere conectarse, que nos diga que no, ¿ya? Pero sería bueno que ojalá todas pudieran participar esos 2 días en la actividad y conocer las experiencias de otros países y porque en general vienen de otros países igual, de cómo han trabajado el tema de la agroecología, no solo de las hierbas medicinales, sino que todo lo que tiene que ver con agroecología. No, ¿Ya? sería muy lindo. Y sería bueno de mi parte. Sería muy bueno. Una muy- Sí. No, si hay que participar nomás, ojalá resulte la beca, Sandrita. Ojalá. Ya, chicas, entonces las dejamos que vayan a descansar. Nos vemos el 27. Ya, 27. El 27. 27 a las 3 de la tarde, que sería la actividad de cierre del proyecto, y mientras tanto las chiquillas las van a ir llamando en la semana para coordinar la visita a sus casas, con buena once, buen almuerzo, buena cena. Yo voy a tratar de ir a algunas, les aviso a cuál voy a ir. 27 de julio. El 27 de julio es el cierre. Ya. Ya. Les vamos a avisar. Ya El a las 27 de visitas de julio. terreno las vamos a llamar. La próxima Ya. Yo tengo una pregunta. Todo está tratado en este taller, en estos talleres. ¿Vamos a tener algo escrito sobre esto? ¿No? ¿Sí? ¿Qué quiere escrito, señora Magda? ¿Las presentaciones? No, por ejemplo, no, todas estas cosas van a quedar solamente
digital? ¿No va a haber escrito en papel, no? Hay un manual, catálogo manual que va a ser digital, pero vamos a tratar de imprimírselo, ¿ya? Porque va a ser digital. Pero si quieren, igual podemos conversarlo acá de que algunas de las presentaciones que hemos hecho, porque claro, sabemos que leer, ni yo leo digital, a lo mejor cuando vayan los chiquillos podemos mandarles impresas las PTT, las presentaciones que hemos hecho para que las tengan impresas igual, ¿ya? Si es que no alcanza a salir del catálogo. Ya está, muchas Yo tengo una gracias. consultita. Sí. Yo tengo una última consulta, la preguntona. Vamos a seguir en este grupo de hasta que mostrarles Marcelo. Mire, para arriba nomás. Sí, Ya, Pamela. ya, gracias. Tengo Sigamos hartas aprendiendo nomás. Vamos. Ya, que podemos. todavía no voy a buscar a la planta que yo creo que puede ser el Michay. Tengo que subir un cerro. Todavía no me daba el tiempo para salir, hay mucho barro. Pucha, que así me que gustaría tengo- acompañarla. Entonces, cuando vaya a terreno, cuando te toque ir a terreno, Marcelo va a visitar a la Pamela y ahí van al cerro a ver la planta. ¿Les Claro, parece? Yo creo que puede ser, pero tengo que subir al cerro. Tiene que pasar un poquito el barro. Claro, y la idea es darle continuidad, como hemos hablado con la profesora Soraya Alejandra, darle continuidad a este grupo, a este encuentro de saberes, para que armemos un catálogo, por ejemplo, donde está el nombre común, el nombre Quería mapuche, el científico, la especie, y vayamos identificándola. Por ejemplo, que hay una planta que nos envió, que es la lechuguilla. Yo quiero Michay rojo. Claro. ¿Ah? Quiere Michay rojo, dice la señora Blanca. Sí, Michay rojo. Blanca, Bueno. cuando la vayamos a ver, Y- uno. y con la flor y el fruto podemos saber. Ya. Ya ofreció, señora Blanca, tome nota. Me ofreció un Michay Ya. rojo. Bueno, yo aquí les convido digüeñes cuando vengan, pues hacemos una casquín. Qué la cosa idea. más rica. Habíamos pensado en hacer un intercambio, Eso, ¿o no? Magda, eso quería llegar yo, que idealmente ahí los chicos van a consultar qué plantitas tienen de estas que estamos trabajando y cuáles les faltan, para que Ya. la idea es que todas se queden con las 5 plantas que estamos viendo ahora. Oh, Me parece Yo muy quisiera cambiar palo negro con, tengo menta de monte, tengo harto, pero no tengo palo negro. Me gustaría Yo le puedo cambiar. convidar palo negro, señora. Le mando Sofía. con los profesores cuando vengan. Yo tampoco. Ah, ya. Yo no tengo palo negro. Sí. ¿Quién no tiene? Yo tengo harto. Yo les ¿Quién tiene harto palo negro? Yo no tengo. No, yo puedo convidar tengo una matita menta. para cada una de las que no tienen. O de Ya, ahí me señora mandan Blanca, cualquier cosita. gracias. Ahí Diana y Alex van a estar conversando con ustedes para ver cuáles son las plantas que no tienen. Nosotros vamos a tratar de distribuirlas en esas salidas. Ajenjo tengo harto igual yo acá. Yo también tengo ajenjo, tengo toronjil cuyano, tengo menta negra, mi menta Lo que blanca. yo tengo que a lo mejor ustedes no tienen es el huevil. Huevil. No, no tengo huevil, ¿Qué? ni siquiera lo conozco. Yo tampoco no tengo. Baterías. Flores maravillosas y a los picaflores les fascina. Señora Blanca, mándame una matita y yo le mando de la otra. Ya, si cualquier cosa. Por último, me dan un abrazo después. Ya, señora Blanquita. ¿Qué Ya. no tiene, señora Blanca? ¿Qué es lo que no tiene usted? Ahí le vamos a No, preguntar. si hay hartas cosas que no tengo. Ahí les vamos a preguntar y les vamos a ir uno tiene avisando. todo. Ya. Vamos a ir avisando. Ya, la primera que vamos a ir a ver si va a ser a la señora Blanca. Ya. Me avisan Para con que lo unos mande la días de plantita. Para que mande las plantas.
Tienen que avisar cuando vengan. Vamos a Yo le mando una gallina coyonca. Ya, tengo. Ay, sí, pues. Blanca, le mando tiene- huevil y le mando palo negro. La señora Blanca, sí. Yo le mando una gallina coyonca, pero ¿con quién le mando? Bueno, si la pandemia va a pasar, después yo la voy con a la usar. señora. Con la Blanca, señora Sandra. Blanquita, La yo señora tengo- Sofía. Blanca, Ya. yo tengo gallo coyonco. Ya. Ollita, ¿no tiene? Prefiero una pollita. Cruzamos gallina con gallo y vamos a tener pollitos coyoncos. Oye, ¿qué canta, po? Tengo gallito también, cresta rosa. ¿La conoces, la cresta rosa? Sí, sí tengo. Así es que en gallinas tengo variedad. Ya, pero no se preocupen si yo les puedo mandar las plantas igual, chiquillas. Y ahí cualquier cosa, de repente puedo aparecer y me convidan mate. Oh, claro. Una cazuela de gallina de campo, ¿qué te parece? Pues si Diosito nos va a dar vida para que nos veamos de nuevo. Eso, harta vida, yo no sé. Exacto, ese es mi fe, dijo. Así es. La idea es que sigamos en contacto, que Mantengámonos activos. Mantengámonos activos nomás. Ha sido muy rico estos encuentros. Ojalá que nos pudiéramos volver a ver. Y abrazando. pues, Y abrazando con estén muy ustedes. bien. Eso. Sí, porque yo hace tiempo que no veía a la señora Blanquita, ahora lo veo. Gracias al curso. Chau, chau. Chau, chau. Me echan, por favor. Me echan. Echen a la señora Blanca. Chau, Martita. Chao, que estén bien, bendiciones. Chao a todas ustedes. A todos. Chau, chau. Vivi, Peucayal. 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 Peucayal.